Sí, efectivamente, hoy muy agradecidos con Dios, primeramente porque nos está dando la oportunidad de estar reunidos en este lugar y sobre todo un día muy importante, muy especial, tomando en cuenta que hoy se hizo entrega por parte de la Junta Directiva a nivel nacional para la estación de bomberos municipales de Santa Cruz de Quiché, de un equipo especial para poder intervenir en su oportunidad a la hora de haber algún incendio. Trae oxígeno, trae un equipo completo realmente valorado en 338.025 centavos. Yo creo que es un equipo bastante caro, ellos mismos lo estaban manifestando el día de hoy, casi 2 millones va a ser donado para el departamento del Quiché y a Santa Cruz de Quiché pues le toca 338.000. Yo creo que se los decía hace un momento a Junta Directiva, nosotros vamos a girar las instrucciones hacia los bomberos municipales para que cuiden este equipo también y que le den el uso correspondiente. Yo creo que es un equipo bastante valioso y sobre todo, ojalá no tengamos la necesidad de utilizarlo y si hubiera necesidad, pues hoy por lo menos los bomberos ya cuentan con este equipo especial para poder estar prestando un servicio mejor a la población. Sí, efectivamente, yo creo que hoy este equipo va a venir a beneficiar directamente a toda la población y cuando hablamos de la población estamos hablando del casco urbano, pero también estamos hablando del área rural del municipio de Santa Cruz de Quiché. Sinceramente estamos muy agradecidos con Dios por este apoyo que el día de hoy nos está brindando a través de la Junta Directiva Central de Bomberos Municipales. Sí, realmente lo hemos dicho siempre, mire, nosotros hemos visto la necesidad, hemos visto cómo los bomberos municipales también han estado exponiendo su vida para poderles prestar un mejor servicio a la población y lo hemos manifestado siempre, nuestro sincero agradecimiento para los bomberos municipales por ese esfuerzo, ese sacrificio que hacen al dejar a su familia, al dejar su hogar, con el único objetivo de brindarle y prestarle el servicio a la población. Yo creo que es un gesto humanitario digno de admirar, de aplaudir y hoy como alcalde pues igual estamos en toda la disponibilidad de poderles brindar el apoyo que ellos merezcan y que ellos necesiten en su oportunidad. Correcto, efectivamente el día de hoy nos sentimos muy satisfechos de poder hacer entrega de equipo específico para que puedan trabajar los bomberos de la mejor forma. Estamos entregando más de 2 millones de quetzales prácticamente en equipo distribuido en las estaciones, equipo tan especial de punta precisamente. Si ustedes en un momento dado pudieran ir a revisar ese equipo y hacerle algunas preguntas al comandante Burgos, se van a dar cuenta del equipo tan especial que se está utilizando, que únicamente en los Estados Unidos se utiliza. Es un equipo de Air Pack que le va a salvar la vida a cualquier bombero y que el bombero va a poder salvar una vida también en el momento de que tenga que meterse en un pozo o en un incendio, por ejemplo, donde pueden perfectamente bien salvar una vida, cubriendo la vida de ellos, por supuesto. Muy satisfechos, muy contentos y espero en Dios de que ese equipo, pues como decíamos, ojalá no se tenga que usar, pero si se tiene que usar, pues hay que usarlo. Los bomberos están preparados para poderlo usar y los beneficiados va a ser la comunidad siempre. Bien, muchas gracias. Como usted dice, gracias a Dios nos permitió estar nuevamente acá y hoy en especial pues en esta estación tan especial como es Santa Cruz del Quiché, donde nos reunimos todas las estaciones del sector para poderles entregar lo que ustedes están viendo. Primero déjenme felicitarlos por su día, el Día del Periodista, en nombre de Asobón y los más de 3.000 bomberos municipales departamentales a nivel nacional. Hoy pues estamos entregando a todas las estaciones de la región una cantidad de equipo valorada en más de 2 millones de quetzales, distribuido en cada uno por diferentes estadísticas, así es como se entregan los equipos. Ustedes pueden ver que es un equipo de alta tecnología, lo último que realmente está en el mercado americano, con todas las normas NFPA, que es lo que rige la calidad de equipo del bombero. Es una norma que permite que el bombero pueda salvaguardar su vida y le permite a él pues presentar la mejor calidad a la hora de poder trabajar las emergencias que a diario nosotros tenemos. Y algo muy especial es que viene equipo de autocontenidos, ustedes lo pueden ver ahorita ahí que el compañero se lo está poniendo, precisamente por la última emergencia que se tuvo acá en el hospital, con la fuga de gas cloro, que donde el bombero arriesgando su vida, arriesgando realmente todo su ser, pasó más allá de su deber, tratando de salvaguardar la vida de los pacientes y las personas que estaban adentro. Este equipo pues realmente viene a suplir parte de las necesidades que se tenía aquí en Santa Cruz y las estaciones que están alrededor de acá, que también están recibiendo parte de este equipo igual.